Buenas tardes, mi nombre es Silvia Gabriela Vega Priego, soy estudiante de la Unitec de la carrera de Psicología. Mi matrícula es la 21 11 84 48. El entregable es de la materia Psicología del Adolescente y se refiere a una exposición a padres de familia de la Escuela Frida Kahlo sobre la etapa de la adolescencia temprana o pubertad que abarca jóvenes de 10 a 13 años. Bueno, iniciamos. Buenas tardes, padres de familia. Mi nombre es Silvia Vega. La directora de la escuela Frida Kahlo me ha invitado a participar en estas charlas con ustedes, padres de familia del colegio. El objetivo es exponer información puntual sobre la etapa de la adolescencia temprana que comprende a chicos de 10 a 13 años y que se vincula con algunas problemáticas detectadas en el salón primero A del colegio. Espero que esta plática sea de su interés, de su agrado y comenzamos. El contenido de la plática en general se divide en la bienvenida que en este momento estoy otorgándoles, el objetivo de la plática que ahorita platicaremos, una exposición detallada sobre los cambios en la etapa de la adolescencia temprana, la pubertad, algunas conclusiones al respecto y una propuesta de intervención para un caso específico de una alumna en primero A que un profesor detectó que se estaba autolesionando debido a ciertas condiciones que se han presentado en la dinámica con sus compañeros y que platicaremos al final de la presentación. Bien, dentro del objetivo de la plática, además de darles la bienvenida, como ya lo comenté, está el comprender que el objetivo es principalmente informarles sobre lo que se refiere a esta etapa de la adolescencia temprana o pubertad, como normalmente lo llamamos. En esta etapa vamos a hablar específicamente de 4 temas o características que se presentan en esta etapa, como lo son las características o cambios físicos, los cambios cognitivos o cognoscitivos, los cambios o esta propia identidad moral que los chicos van adquiriendo en esta etapa y los cambios y características psicosociales, todo lo que tiene que ver con la identidad, la autoestima, la aceptación, la relación con los padres de familia, en este caso ustedes, y con sus pares, que en este caso son los compañeros, amigos, etc. Bien, comenzaremos primero por las características físicas. Como podemos ver en la imagen, se puede apreciar que hay características físicas distintas en lo que son las niñas y lo que son los varones. Ahí estas imágenes pueden ejemplificar muy bien estos cambios o estas ocurrencias físicas que empiezan a suceder a partir de los 10 años, de 10 a 13 años aproximadamente. Y bueno, se resumen en lo siguiente. En primera instancia es importante reconocer que los cambios físicos son algo primordial en esta etapa, porque es la primera etapa de la adolescencia, es la pubertad. Por lo tanto, los cambios físicos comienzan a suceder de forma repentina y comienzan a alterar también toda la dinámica pues de conducta del joven, ¿no? A partir de la presencia de las hormonas sexuales se empieza a derivar todos estos cambios. Dichos cambios se pueden representar como cambios en la voz, aparición de vello púbico o en axilas, olor corporal significativo, aumento de sudoración y la presencia del acné. Todo esto derivado, como les comentaba, de la presencia de hormonas sexuales en índices distintos a como estaban en la niñez. También es la etapa en donde percibimos el llamado estirón, ¿sí? Que pegan el estirón porque crecen de un día a otro, tanto en talla como en altura, y bueno, es donde mayormente se nota los cambios físicos. De igual forma es la etapa en la que aparece lo que llamamos menarquía y espermarquía. ¿Qué significa esto? Bueno, la menarquía es lo que se refiere a la primera menstruación en las jovencitas,
Puede ir de 2 a 7 días, siendo escasa o abundante. Esto depende de cada jovencita. Es muy particular, pero se refiere a la primera menstruación. En el caso de la espermarquía, que tiene que ver con los jóvenes, con los varones, es la primera eyaculación. Esto en varias ocasiones se puede relacionar con sueños eróticos, se puede dar al dormir. A veces los jóvenes despiertan y tienen húmedas sus sábanas y bueno, empieza una etapa de relación con la parte de los sueños eróticos y sus primeras eyaculaciones. También es una etapa donde los trastornos alimenticios pueden aparecer, por lo que es muy importante la ingesta saludable. Como un dato interesante, en México, 1 de cada 3 niños de 6 a 19 años sufre sobrepeso u obesidad, por lo cual es muy importante en esta etapa que la ingesta de agua, de alimentos saludables, el ejercicio, se haga con regularidad, evitar actividades de riesgo como el sedentarismo para poder generar una buena salud en nuestros pubertos. En segunda instancia tenemos las características cognitivas, que todo el cambio cognitivo se relaciona con la forma de pensar de los jóvenes y cómo éste se modifica al entrar en esta etapa de la adolescencia temprana, sus pensamientos. Algunos de los cambios más relevantes son: empieza a utilizar pensamientos más complejos para tomar decisiones. Esto se relaciona con entender un poco más las consecuencias de sus actos, tanto para hacerlo como para no hacerlo. También empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en tareas escolares. Empieza la estructura a derivarse una estructura distinta y a utilizar esta estructura para la realización de las actividades escolares. También cuestiona más la autoridad y normas sociales, incluyendo las reglas de padres, principalmente, en este caso en casa, con ustedes, pero también las reglas en los centros educativos o en los centros donde se desarrolla. Empieza a cuestionar, no necesariamente que ya empiece a debatirlo o que empiece ya a hacer lo contrario, pero sí es una etapa en la que empieza a cuestionarse a sí mismo si quiero eso, si no quiero, si estoy de acuerdo, etc. Empieza a hablar basado en sus propios pensamientos y puntos de vista. Empezamos a encontrar jovencitos que empiezan a partir del cuestionamiento que mencionaba anteriormente, empiezan también a hacer sus propias conclusiones, puntos de vista y a dar estas opiniones interesantes en base o con base a lo que están viviendo, aprendiendo. Por último, establece también ya preferencias sobre gustos y apariencia personal muy significativas, muy individuales. Antes teníamos un niño que prácticamente era un espejo o una representación del gusto, probablemente de papá o mamá, y en esta etapa empieza a escoger, empieza a derivarse una identidad propia también en cuanto a su apariencia personal. Bien, por otro lado tenemos las características morales, que son en este caso los valores en la adolescencia, y que hay cambios significativos en esto porque empieza la identificación de cuáles son esos valores que para mí como chavo son importantes. Antes de la adolescencia, básicamente los niños no tenían una habilidad cognoscitiva para construir un sistema de valores propios. Esto se lo determinaban los papás o los hermanos mayores. Inclusive los abuelos, o en este caso instituciones como la escuela, la propia iglesia, o algún centro al que acudieran y que fuera una autoridad formal para ellos en temas morales. A partir de la adolescencia se empieza una exploración propia, una formación de identidad, y empiezan a seleccionar ellos mismos estos valores a partir de estas opiniones determinadas que empiezan a generarse en ellos mismos. En esta etapa el valor de la amistad particularmente cobra o alcanza niveles muy altos de importancia. Por ejemplo, es una etapa donde se presenta el pubilecto, que es como el dialecto juvenil o el dialecto de los jóvenes, donde pues
muchas veces como papás no comprendemos qué significa alguna seña o alguna palabra o alguna abreviación. Y bueno, es parte de la identidad con el amigo, con la amiga, y que pues eso es lo que empieza a formar el valor de la amistad. En esta etapa, en relación a un contexto moral determinado, en este caso por una teoría eh, de Lawrence Kohlberg, una teoría basada en los niveles pues, de moralidad particularmente. Los jóvenes entre 10 y 13 años, que es la etapa que estamos estudiando, la pubertad, se encuentran normalmente en el nivel 2. ¿Qué significa el nivel 2 dentro de esta teoría? Bueno, estos chicos, a pesar de que están empezando a determinar sus valores morales, sus creencias, sus principios, tienen todavía una madurez moral baja en términos de que todavía buscan ser buenos ante papás o autoridad, todavía buscan complacer a estos niveles de autoridad porque se representa mucho esta búsqueda de complacer con su propia aceptación y búsqueda de identidad. Es la etapa donde empiezan al mismo tiempo que cuestionan a la autoridad, también cuestionan a sí mismos sus gustos. Por lo tanto, se empieza a construir esta identidad, esta expresión de sí mismos. Y esto nos lleva a las últimas características o cambios, que son los cambios psicosociales, ¿sí? En este sentido, estos cambios determinan esta relación con su identidad, con su expresión, con quiénes son. Y bueno, son cambios muy importantes, son una etapa muy importante para este tema por la influencia que puede llegar a tener factores externos en toda su identidad. Estos cambios se determinan particularmente por 4 metas que viven los chicos o 4 momentos. Uno es la independencia de los papás. Es bien importante que en esta etapa cuidemos mucho el tipo de crianza que vamos a tener con nuestros hijos. ¿Por qué? Si nosotros basamos la crianza en un sobrecontrol, sobreprotección, en crianza muy estricta, independientemente de la propia etapa que lleva al chico a independizarse de los papás, este tipo de crianza va a promover más una independencia, va a hacer que se alejen más de nosotros. ¿Por qué? Porque la poca flexibilidad o la falta de comprensión hacia su propia estado, o sea, su propio estado, su propia realidad como joven, pues va a hacer que se alejen mucho más de los padres de lo que la propia etapa presenta. El número 2 es la aceptación por la imagen corporal o física. Esto tiene que ver mucho con el tema de la influencia de los medios de comunicación. Es una etapa bien importante donde los chicos empiezan a ver sus cambios físicos y empezar a aceptarse. La autoaceptación, el autoconocimiento, la autoestima, todo esto empieza a derivarse de una forma muy violenta en el chico y es donde empezamos a ver cómo viene en la imagen todo este tema de también identidad de género, ¿no? Si me identifico realmente como una mujer, como un gender queer, como un hombre, si realmente mi expresión de género es femenina o es andrógina, no necesariamente siendo homosexual, sino simplemente teniendo una expresión de género distinta a lo que normalmente se pudiera pensar que es lo cotidiano, independientemente de mi sexo biológico e independientemente de mi orientación sexual, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, esta imagen nos representa las diferencias en este sentido de identidad y de cómo es importante esta aceptación a la imagen corporal, ¿no? Este momento que se da en esta etapa. Como tercer punto tenemos la meta del joven de integrarse a la sociedad a través de un grupo, ¿sí? Este nivel necesidad de pertenencia. Vuelven a ser los medios de comunicación algo muy relevante en este sentido
Y bueno, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los grupos que estamos siguiendo, porque pertenecer a esos grupos, y lo más importante, aquí estamos dispuestos a ser como jóvenes para pertenecer a esos grupos, ¿no? Muy importante aquí, vuelvo, el tema de la crianza, no prohibir, estar, platicar para entregar esta confianza en el joven de que puede ser valiente para decir no cuando sea necesario y no por pertenecer, pues llegar a actitudes, acciones o situaciones de alto riesgo. Por último, el momento en el momento, la última meta en este momento es consolidar su propia identidad. ¿Por qué? Porque es un momento de mucha confusión. Entonces, en esta etapa de la adolescencia temprana es bien importante que logre consolidar su propia identidad para las siguientes etapas de la adolescencia. En este sentido, en la pubertad o adolescencia temprana, lo que sucede es que comienza a cuestionar prácticamente todo lo que de niño pues le gusta. ¿Sí? Es una etapa difícil para el joven porque básicamente cuestiona su ser. Dentro de este tema existen momentos de mucha confusión para el preadolescente puberto, donde no solamente sus gustos o actividades son cuestionadas, sino su propia identidad de género, como les mencionaba hace un momento, su expresión de género, su orientación sexual. El caso que tenemos en primero A, que deriva todas estas pláticas, es precisamente un caso de autolesión, de cutting. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero derivado de una confusión de orientación sexual. Este chico está recibiendo bullying muy severo por, por criticar esta parte que aparentemente parece homosexual, siendo que el chico está confundido respecto a eso, ¿sí? Y por eso es que está llegando a la acción de infligirse dolor, en este caso cortándose. También la autoestima en esta etapa es un factor determinante, por lo tanto sus experiencias con amigos, escuela, familia, pues van a determinar mucho esta autoaceptación propia. Asimismo es una etapa de cuidado en torno a medios de comunicación, como les comentaba, en especialmente el tema de las redes sociales, este tema de presentar cuáles son los niveles o los niveles de autoexigencia que se van a llevar a la mente como estos estereotipos o representaciones de lo que quiero llegar a ser. Por lo tanto, pues es bien importante cuidar esa parte, tener muy claro a qué redes sociales tienen acceso, monitorear esa parte sin llegar, como mencionábamos, a una crianza de autocontrol donde lo único que ocasionaremos es mayor alejamiento. En este sentido, como consecuencia de todas estas alteraciones o posibles desviaciones conductuales que se pueden dar en esta etapa, podemos llegar a los altos niveles de ansiedad o estrés que hemos estado viendo en los últimos años en los jóvenes. Y aquí es donde se deriva lo que les mencionaba, este aspecto del cutting, así se llama, que es un síndrome de autolesionarse con el fin de alterar un estado de ánimo. Básicamente es terminar con un estado de confusión emocional o aliviar una situación que implique estrés, haciéndose daño a sí mismo, daño físico, cortándose. Algo bien importante de este síndrome es que el propósito no es el suicidio, ni tampoco es placer. Es básicamente la liberación o alivio de un estado emocional agobiante. O sea, me encuentro muy agobiado, en este caso como el chico de primero A, por el estrés que me genera el bullying, y entonces realizo esta acción con el objetivo de aliviar este estrés, este agobio. En este aspecto, y ya casi por concluir esta plática, me permito hablar de dos aspectos. Uno son las conclusiones a las que llegamos con toda esta información y con todo lo que nos ha mostrado la escuela en relación a este caso de primero A. Lo que podemos hacer nosotros como profesionales en conjunto con ustedes, padres de familia, y con la escuela, básicamente es intervenir en los casos que hemos identificado problemáticos,
crear estrategias, proponer estas estrategias y hacer que se lleven a cabo. Esto es bien importante porque no solamente va a bastar con intervenir para diagnosticar o para darnos cuenta por qué están sucediendo estas cosas, sino que tenemos que llegar a la acción para poder modificar o erradicar estas conductas. ¿En qué niveles vamos a estar trabajando? Bueno, vamos a trabajar en el cognitivo, que es básicamente mucho de lo que estamos haciendo con estas pláticas, informar a padres de familia, traer datos, estadísticas, para poder tener un mayor conocimiento sobre todas estas etapas de la adolescencia y posibles riesgos, conductas que se puedan dar. También en la parte actitudinal, que es básicamente lo que se refiere a los chicos, todo este reforzamiento o fortalecimiento de sus actitudes de bienestar positivas. Si hablamos en términos de alimentación, estar fortaleciendo y construyendo esta identidad de salud, ¿sí? A través inclusive de poner a su alcance alimentos saludables, haciendo ejercicio, programas de bienestar integral, etc. Y por último, en la parte conductual, ¿sí? Que es desarrollar los entrenamientos necesarios. ¿Para qué? Para hacer un cambio. En este caso con los chicos, parte de talleres, de proyectos, de actividades mucho más dinámicas en torno a sus propios estados emocionales, los lleva a entrenarse y a entender por qué están sintiendo lo que sienten. Y entonces eso permite que también haya cambios conductuales. Bien, como parte del objetivo de esta plática, como les decía, pues ya estamos interviniendo y se ha creado una estrategia que se les quiere proponer, tanto a la escuela como a ustedes, para los casos específicos que hemos encontrado de cutting, como les comentaba. Derivado del bullying que hemos detectado que se da por parte de sus pares, por parte de sus compañeros, en relación a si ven que tiene, pues a lo mejor representa el ser homosexual, este chico, está derivando eso en un estrés mayúsculo, en un agobio, por lo tanto se está cortando. Esto nos lleva también a identificar que este chico se encuentra muy confundido respecto a su orientación sexual. Entonces todo es como un círculo vicioso, ¿no? El chico se encuentra muy confundido sobre su orientación sexual, por lo tanto está siendo bulleado, por lo tanto él mismo se está lastimando. Entonces lo que se recomienda en este caso específico para el chico es una intervención, se recomienda la canalización del chico a terapia cognitivo-conductual, además de acompañamiento terapéutico a sus padres, para poder tener un cuidado integral. Al mismo tiempo, se recomienda un programa de prevención en todos los grados de secundaria, no solamente en primero, inclusive si se pudiera en primaria alta, lo que es cuarto, quinto y sexto de primaria, principalmente sobre identidad de género, bullying y los síndromes ocasionantes como el cutting, es decir, todo lo que es este círculo vicioso, lo que genera el bullying respecto a estas etapas tan delicadas en cuanto a identidad, entender por qué son delicadas en cuanto a identidad, lo que son las diferencias entre identidad de género, expresión de género, etcétera, y como consecuencia lo que puede llegar a pasar si no tenemos un cuidado específico en estos temas. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido mucho esta información. Estamos a sus órdenes y seguiremos trabajando en torno del bienestar de sus hijos. Gracias.